¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un estudio bíblico. Yo soy la hermana Mónica Lara. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 6:10. Sean bienvenidos de donde nos están visitando, en todos los puntos alrededor del mundo, donde se están conectando y están escuchando este video. Bueno, la economía mundial ha entrado en crisis. El desempleo crece, la pobreza extrema también se aumenta cada día y la diferencia entre los que tienen y los que carecen se hace más amplia. Pero, ¿qué pasa? ¿Acaso Dios no tiene la capacidad para abatir la pobreza? Mucha gente se pregunta esto. ¿El dinero es bueno? ¿El dinero es malo? ¿Acaso Dios no puede proveerme a mí? Durante siglos la Iglesia cristiana ha debatido sobre este tema. Sabemos que en el mundo que no conoce a Dios, la gente que no conoce a Dios, pues vive con este afán todo el tiempo de buscar el dinero, de buscar fuentes de ingreso, algunas legales y otras totalmente prohibidas e ilegales. Pero la gente está desesperada buscando la fuente de provisión para resolver sus necesidades, para conseguir sus sueños, para conseguir sus ideales y algunos otros para causar daño en el mundo, ¿verdad? Ahora, como decíamos, la Iglesia de Jesucristo ha debatido sobre este tema durante largo tiempo. Pero, ¿cuánto dinero puede tener un cristiano? ¿Dios condena a los ricos? ¿Los hijos del rey debemos vivir en opulencia? Todas estas interrogantes han llevado a los creyentes a formar dos grandes corrientes de pensamiento. Recordemos que hemos aprendido que así como pensamos, como son nuestros pensamientos, de esta manera decidimos, de esta manera actuamos y de esta manera hablamos. Así son también nuestras actitudes. De estas dos doctrinas se definen, hay una gran separación porque están muy bien definidas en cuanto al pensamiento y en cuanto a todo lo que ha arrastrado cada una de esas dos corrientes doctrinales. Una doctrina dice, el dinero es malo y no puedo desear tener bienes de este mundo. Mis hijos no pueden estudiar una carrera y debemos vivir con lo indispensable, porque más de eso es pecado. Eso es lo que dicen en algunas congregaciones. En otras dicen, yo soy hijo del rey y la prosperidad es la forma de vida del cristiano. Por lo tanto, el que no prospera o tiene problemas económicos está en pecado. Y también intentan vivir así. Todas estas dos corrientes han arrastrado al cristiano a vivir de una manera fuera del orden de Dios, de una o de otra forma. Como todo lo que hemos aprendido, como todos los temas que hemos enseñado en esta página, sabemos que Dios es el único que puede determinar lo que es bueno y lo que es malo, pues Dios es el creador de todo cuanto existe. Él es el que nos enseña en su palabra lo que es correcto y lo que no es correcto. Las doctrinas, los pensamientos, la información que viene del corazón del hombre
viene de la carne, viene de la naturaleza caída, son doctrinas que se apartan de lo que Dios nos enseña. Y cuando Dios nos muestra su palabra y nos muestra lo correcto, empezamos a tener libertad para actuar, empezamos a ser libres de nuestros pecados, de nuestros malos pensamientos, de nuestras equivocaciones en actuar y en decidir. Ahora, esta pregunta, quiero comenzar repitiendo esta pregunta: ¿el dinero es malo o el dinero es bueno? Pues vamos al principio, como siempre, a Génesis, a donde está el principio de todo. Génesis 2, versículo 10 al 12. Dice: salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. El oro que Dios creó, el dinero, porque ahora el dinero, la moneda de papel que usamos ha suplido al oro físicamente. Entonces dice la Biblia que el Señor creó todo. El oro es bueno. Todo lo que Dios creó, cuando creó el cielo y la tierra, lo hizo bueno, en gran manera. El hombre usa el dinero para satisfacer sus necesidades. Cuando pensamos si el dinero es bueno o malo, démonos cuenta que Dios nos lo da como bendición. Con el dinero se compra comida, se compra vestido, habitación, se provee educación, se proveen servicios municipales y se compran cosas hermosas. El ser humano que no conoce a Dios es el que corrompe todo lo que Dios creó para destruir y sojuzgar a otros, para utilizar el dinero en perjuicio de los demás y de sí mismo, porque mucha gente utiliza el dinero para vicios que lo destruyen y destruyen a su familia. Utilizan el dinero para destrucción de otros, para armas nucleares y para todo eso, para investigaciones que Dios nunca ha aprobado. Pero no es el problema el dinero, ¿verdad? El problema es el corazón del hombre. Ahora, Dios inventó la economía. Si vemos en Génesis, Dios creó a Adán y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara, para que trabajara. Entonces Dios creó el trabajo como una bendición. Y el trabajo es el principio de la economía del hombre. Dios creó la ley de la siembra y la cosecha. Dios dio orden a que toda semilla que es plantada y cuidada se reproduzca según su especie. Los higos generan higos, ¿verdad? El jitomate genera jitomate, el trigo, trigo, y así es. Esa ley Dios la estableció en esta tierra y es buena. Ese trabajo que Dios dio al hombre es para fructificar y para bendecir. Financieramente estamos hablando. Dios creó los materiales preciosos. El oro, la plata, las piedras preciosas, las piedras semipreciosas, el hierro, el cobre, el bronce, todo lo que se utiliza para instrumentos de labranza, para inclusive crear las computadoras, crear tanta tecnología, todos esos elementos están en la creación. Dios nos los dio para bendecirnos, para utilizarlos. Nadie puede crear el oro, nadie puede crear la plata. Podemos, como seres humanos, extraerlos y transformarlos para nuestro beneficio, para la economía, para crear cosas y para negociar también. Y Dios creó la ley del diezmo. Ahorita vamos a ver por qué Dios hizo esta ley.
para nosotros. Cuando los cristianos no comprendemos cómo operan las finanzas del reino de los cielos, estamos en problemas. Hemos repetido una y otra vez lo necesario que es escudriñar las Escrituras, conocer la palabra de Dios, porque cuando no conocemos el gran tesoro que tenemos en nuestras manos, que Dios nos ha revelado, que nos los dio para bendición, para que sepamos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, entonces nos estamos perdiendo de las bendiciones que Dios preparó para nosotros. Por eso el desconocimiento de este orden económico que Dios pone en nuestra vida, pues nos trae pobreza, nos trae necesidad o juicio muchas veces, porque los que predican la doctrina de la prosperidad dicen que cuando una persona es probada, cuando Dios lleva como a Job, a una persona, a un cristiano fiel, a perder todo lo que tiene o a vivir un tiempo de escasez, bueno, pues ellos lo juzgan como los amigos de Job, por no entender el propósito que Dios tiene en ese corazón. Y generalmente el propósito de Dios es quitarnos lo que no le agrada, pero también prepararnos para un nuevo nivel. Prepararnos como preparó a José, siendo un esclavo. No era dueño ni siquiera de su vida. Él dependía de su amo primero y después del faraón. Estuvo en la cárcel, no tenía un peso y de no tener un peso Dios lo convirtió en el segundo hombre más rico del país más rico del mundo de aquella época, de Egipto. Entonces, cuando Dios toma el corazón de un cristiano para enseñarle algo nuevo y no conoce la palabra de Dios, entra una angustia, entra una culpa, entra desesperación y lo que hablábamos el viernes pasado, perdemos la paz. Por eso es necesario aprender y es el propósito de estos estudios, conocer cada día más la palabra de Dios, conocer su voluntad para tener paz y para tener la seguridad que Dios tiene todo el control en nuestra vida. Ahora, vamos a hablar sobre estas finanzas del reino. Vamos, por favor, al libro de Mateo 25, versículo 14. Es la parábola de los talentos. Es muy conocida dentro de la iglesia cristiana y algunas personas también que no se congregan conocen esta parábola. Dice, porque el reino de los cielos, estaba hablando Jesús, es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y bueno, al que multiplicó los 5 y los 2 le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y denlo al que tiene 10 talentos,
pues al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Dios nos declara 5 verdades en esta parábola. Número 1, el dinero es de Dios. Dice aquí que vino el Señor y les repartió a sus siervos su dinero. La propiedad de Dios o de este Señor, en esta parábola, en este ejemplo que Jesús pone, es que Dios toma de lo suyo y nos reparte a cada uno. Nos reparte bienes materiales, nos reparte dinero y también la capacidad, que son estos dones o estos talentos que Dios nos da. A cada uno nos da diferente, de acuerdo a la capacidad que puso en nosotros. Segunda verdad que Dios nos enseña. Dios reparte estos talentos de acuerdo a la capacidad para hacerlo prosperar. Ese es el propósito con el que Dios nos da la capacidad de trabajar, la capacidad como se la dio a Adán en el huerto de Edén, de labrar la tierra que Dios le había dado. Dios nos da los talentos, los dones, para ponerlos a funcionar como instrumentos para multiplicar el dinero que Dios pone en nuestras manos, ya sea con un empleo, ya sea con un negocio, vendiendo algunas cosas o haciendo algún servicio, limpiando a una casa, una oficina. Esos dones y esos talentos que Dios nos dio son para ponerlos a trabajar y recibir fruto y devolverle al Señor ese fruto que tenemos. Ahora, ese instrumento que es la tercera verdad, que es el don o el talento que Dios nos da como provisión y multiplicación. Algunas personas creen que los dones y los talentos son para predicar o para estar al frente de una congregación. Los dones y los talentos son para servir al Señor y cumplir el propósito que Dios nos da. En el cuerpo de Cristo no hay cuestiones espirituales y trabajos carnales o fuera del ministerio. Todo lo que Dios nos da, nosotros lo tenemos que poner a trabajar. Algunas personas creen que si ejercen su trabajo como médicos o como carpinteros en algún oficio o haciendo algún servicio, no están sirviendo a Dios. Tanto el ministro que predica, como el que barre, como el que es arquitecto, como la que es maestra o hace alguna función material, hace pasteles o todo, cualquier don y cualquier talento que Dios nos haya dado, puesto al servicio de Dios, es exactamente igual que ser apóstol, que ser profeta, porque en la iglesia no hay secular y espiritual. El Señor dice que lo hagamos todo para el Señor. Muchas personas se sienten condenadas porque creen que por no predicar, por no tener una función ministerial dentro de la congregación, ellos no están sirviendo a Dios. Se sienten inútiles, se sienten que no sirven para nada. Cuando una mujer está en su casa enseñando a sus hijos el temor de Dios, está cuidando, está haciéndose cargo de la limpieza, está lavando trastes, allí está sirviendo a Dios. Allí está poniendo a funcionar estos dones y estos talentos, cuando cocina, cuando enseña a sus hijos, cuando recibe a su esposo de la manera que a Dios le agrada, cuando está ejerciendo su función como esposa, ama de casa, madre, abuela, está sirviendo al Señor y está poniendo a funcionar sus dones y sus talentos. Entonces, esto se multiplica, no solo en la parte económica, sino se multiplica porque
porque somos un equipo como familia, como lo hemos hablado. El esposo, cuando es el instrumento de provisión, Dios pone el dinero en él y entonces todos trabajan formando una familia. Como cónyuges, ambos trabajan y el dinero y la provisión a través de estos dones que Dios da es la bendición que Dios nos pone para administrar y usar de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su dirección. Ahora, la cuarta verdad que Dios nos da a través de esta parábola es que vamos a darle cuentas. Si el dinero le pertenece a Él y los talentos, los dones le pertenecen a Él, no creamos que simplemente podemos desdeñar o despreciar algún don o alguna responsabilidad que Dios nos dio y bueno, no va a pasar nada. No es así. Así como llegamos sin nada, desnudos, salimos del vientre, como dice la Biblia, y volveremos a la tierra el día que muramos sin nada, desnudos, exactamente vamos a entregarle cuentas de lo que Él puso en nuestras manos para administrar. Y la quinta verdad es que le vamos a devolver todo. Todo es de Dios. Y ahorita esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Porque, como mencionamos hace un momento, Dios puso una ley, que es la ley del diezmo. Y Él, ahorita vamos a ampliar más este tema, pero Él pone en nuestro corazón una orden, que es diezmar, para que entendamos que todo es suyo. Y cuando Él nos ordena pagar el 10% de lo que recibimos, no es negociable, es para enseñarnos y que nosotros le reconozcamos que Él es dueño de nuestras finanzas, de todos los bienes materiales que tenemos y aún de los talentos que Dios nos dio como instrumento para progresar, para prosperar y para el sustento de nuestra vida, de nuestra familia, aún como una empresa también, para el sostenimiento de los empleados, de la propia familia de los dueños. Todo le pertenece a Dios. Ahora, primero vamos a mencionar que en esta inquietud, en esta confusión que hay en el mundo y aún en la iglesia sobre las finanzas y las circunstancias que estamos viviendo, diremos que Dios creó suficiente provisión para toda la tierra, para todos. Dios no se equivocó. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, las dimensiones de la tierra, cuando separó la tierra seca del agua, de los ríos, del mar, de los océanos, Dios no le falló el cálculo y dijo, ya se multiplicaron demasiado los humanos y ya no va a haber comida, ya no va a haber tierras laborables, ya no va a haber suficiente agua, me falló el cálculo. Dios no dijo eso. A Dios no le falla el cálculo. En el mundo hay suficiente tierra y suficiente provisión. Dice Génesis 1 que todo lo que Dios creó, es bueno en gran manera. Pero por causa del pecado, recordemos que Dios maldijo a la tierra. Por causa del pecado de Adán y Eva, Dios maldijo a toda la tierra y todo se corrompió. El hombre y la mujer dejaron de tener relación con Dios. Se rompió esa comunión que había de los seres humanos con su Creador y todo se contaminó. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estamos viendo? El hombre que no conoce y que no obedece a Dios es acaparador, se queda con las provisiones para que el costo aumente. La gente que tiene pocos recursos no tiene acceso ya a veces ni a lo elemental para subsistir. El hombre por su codicia es el que roba.
es el que estafa, es quien sojuzga, quien aplasta a los necesitados, es el que decide. Cuando Dios da dones y talentos, por ejemplo, de administración, hemos visto que dice la palabra de Dios que Dios es el que da el poder para hacer las riquezas al hombre. Dios da la capacidad al hombre para producir ese dinero, producir esas riquezas, pero el hombre se enseñorea y cree que es su brazo de carne, cree que es su gran capacidad y su gran inteligencia, y entonces toma ese dinero y empieza a aplastar y oprimir a los necesitados. Si nos damos cuenta en las selvas que todavía no han sido muy deterioradas por los hombres, que además el hombre va contra la creación y destruye lo que Dios hizo, hay más fruta de la que los animales se pueden comer. Se cae. Los plátanos, las papayas, todo lo que hay así en la zona selvática, se cae. Los pájaros comen un pedazo y lo demás se cae. Nada se desperdicia porque Dios tiene perfecto control de todo. Pero Dios crea en exceso. Hay más peces en el océano de los que nos podemos comer. Hay países en Medio Oriente, hay países donde se adora a las reses, a las vacas, y hay tantas vacas que podría solucionarse el hambre de muchos niños, de muchos seres humanos. Pero el hombre que no conoce a Dios y que hace las cosas equivocadas, pues causa estos problemas económicos. Por causa de lo que Dios dijo, por causa de la maldición, y esa maldición fue también que la tierra ya no produciría fácilmente, que le costaría trabajo al hombre hacer producir la tierra. El hombre, por ejemplo, detona un arma nuclear y acaba con la vida marina en una gran zona, o contamina a esos peces que causan daño, ¿verdad? En algunos países, las grandes cadenas de supermercados prefieren tirar la comida, prefieren tirar las verduras, la fruta, que están en buenas condiciones, en lugar de dárselo a la gente necesitada, porque financieramente les conviene más. Estos acaparadores que elevan el precio del azúcar, de la leche, de la carne, todo lo que vemos alrededor del mundo es terrible. Dios tiene el control de absolutamente todas las cosas. Dios tiene el control de todo lo que sucede, pero el juicio de Dios está sobre los que se apartan de Dios, sobre los que no lo conocen y sobre los que actúan con esos pensamientos retorcidos y equivocados. Dice la Biblia en Proverbios 13:23, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Es real. Dice Proverbios 21:5, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. La gente pierde a veces su provisión, aun cuando no tengan muchos recursos, pero los salarios que tienen los pierden, por ejemplo, por vicios. ¿Cuántas personas tienen problemas económicos y con ese nerviosismo y esa falta de paz empiezan a fumar y pierden el dinero en cajetillas de cigarros? Otros llega la quincena y van y se embriagan en lugar de llevar ese dinero a su familia. O hay personas que toman el dinero y van y hacen compras sin sentido, de cosas que están de moda, de cosas que no sirven para nada. A veces la gente está ociosa viendo la televisión y le venden artículos que francamente no sirven para nada. Y empiezan
a generar un problema económico en su familia o en su propia vida. En algunas empresas los empleados abusan del uso de los artículos, por ejemplo, de oficina, y se los empiezan a llevar a su casa y crean un problema económico en esa empresa, de que empieza el robo hormiga a sacar partes, a sacar artículos de lo que la empresa produce, y luego pierden el trabajo porque la empresa quiebra y muchos se quedan sin trabajo. Entonces, muchas veces es la insensatez lo que lleva al problema económico en una casa, en una familia y aún en los países, ¿verdad? Vemos esta falta de conocimiento de Dios y todo lo que genera. Ahora, la bendición alcanza a quien obedece a Dios y la maldición está sobre los desobedientes. Podemos ver en estados, en algunos países o en nuestro país, en México, es muy notorio que los estados con mayores recursos naturales son los estados con más pobreza. ¿Por qué? Porque la gente a veces no trabaja o a veces vive totalmente apartado de Dios. Y a pesar de que tienen todos los recursos, no pueden prosperar. Porque exactamente Dios habla en Deuteronomio 28 claramente de que la bendición es para los que obedecen y la maldición es para los que desobedecen a Dios. Nuestra economía no depende de las circunstancias, ni de la subida o bajada del dólar o del euro o del petróleo. Nuestra economía depende de la solidez de que Dios es el creador del cielo y de la tierra, que Él es el dueño de todo y que Él es nuestro proveedor. Dice la palabra en Proverbios 15:6, en la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Eso es una promesa hermosa para el justo, para el que hemos sido justificado por la sangre de Jesús, y turbación en las ganancias del impío. Aún los ricos, los grandes empresarios, los grandes millonarios de este planeta tienen turbación, tienen problemas muy serios cuando Dios no es su Señor, cuando Dios no es su Salvador, porque el dinero no salva a nadie. El dinero es un recurso, no es un fin. Y volviendo ahora a los dos pensamientos que han confundido y pervertido a los creyentes por siglos, y especialmente en las últimas décadas, vamos a mencionar esta doctrina de la falsa humildad, donde declaran, donde creen que el dinero es malo y no pueden tener bienes, no pueden aspirar a tener una casa linda, a tener un auto, porque sienten que es pecado. O la doctrina de la prosperidad, donde todos tienen que ser millonarios porque si no, no son cristianos. Esa es la señal de su estatura espiritual. Esto es una mentira. Ambas doctrinas están fuera de la palabra de Dios. La Biblia dice que no debemos apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda de lo que Dios nos enseña. El hombre, cuando desconoce la palabra de Dios, que conoce un versículo sacado de contexto, empieza a inventar alrededor de ese versículo y crea doctrinas que son destructivas para la vida del creyente. Jesucristo dijo en Mateo 22:29, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Nuestro gran problema es ignorar, es desconocer o menospreciar, porque hay dos tipos de ignorancia. Una es por desconocimiento y la otra, que se llama ignorancia supina, es cuando yo
Veo la verdad, pero la menosprecio, la hago a un lado y la ignoro, la desecho de mi vida para no responsabilizarme de lo que estoy viendo. Entonces, cuando ignoramos las escrituras por cualquier causa, nos equivocamos, erramos, nos salimos de lo que Dios nos establece, nos salimos de la libertad, de la paz, del gozo, porque estamos viviendo de acuerdo a los pensamientos humanos y no al pensamiento de Dios, que es la única verdad. Jesucristo es la verdad. Nadie puede cambiar ni inventar otra verdad. La gente del mundo dice, es que hay muchas verdades. No, hay una sola verdad, que es Jesucristo, lo que está escrito en la Biblia. Fuera de lo que Dios dice, todo es mentira. Hace algunas décadas, la tradición religiosa de lo que se ha llamado voto de pobreza se infiltró en la iglesia cristiana. Este voto de pobreza que algunos líderes hacen, renunciando a sus posesiones materiales en aras de crecer espiritualmente, bueno, pues puede parecer con muy buenas intenciones y de verdad hay gente que lo hace con mucha sinceridad, pero no es bíblico. Eso es un asunto de conciencia personal y de la voluntad personal, que alguien dice, yo renuncio a mis bienes materiales y porque quiero ser muy espiritual. Eso no es bíblico. Puede ser que a ellos vivan felices de esa manera. Hay algunos dones, en un futuro estudiaremos los diferentes dones y la perspectiva de la gente que ve las cosas de diversas maneras. Alguna gente tiene la capacidad de negarse lo material y dárselo a otros, pero causan problemas familiares porque resulta que les quitan a sus hijos y a su familia los bienes materiales y crean dolor, crean resentimiento, crean necesidad, y de eso trata precisamente esta doctrina de la pobreza como humildad, como sinónimo de espiritualidad. Y el Señor no enseña eso. Dice que los líderes religiosos, ignorando estas escrituras, comenzaron a predicar que el dinero y los bienes materiales eran malos, porque Dios es espíritu y por lo tanto lo espiritual, entre comillas, es lo único aceptable. Bueno, debemos ser sensatos en nuestro pensar, dice la Biblia, y tenemos espíritu, pero también tenemos alma y también tenemos cuerpo. Y hemos hablado de que somos seres integrales y todo es importante para Dios. Y todo es importante y debemos crecer en gracia, estatura y sabiduría para con Dios y con los hombres, como lo hizo Jesús cuando estuvo en esta tierra. Y Él es el ejemplo perfecto de cómo debemos desarrollarnos. Por lo tanto, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo tienen necesidades que dependen absolutamente de Dios. Dios es la fuente de todo cuanto existe y debemos apegarnos a Él y entender que nuestro cuerpo tiene necesidad de alimento, de ropa, de un lugar donde habitar y de algunas otras, bueno, de todo lo necesario. También nuestra alma, nuestro intelecto necesita ser alimentado, necesitamos educación, necesitamos desarrollar las personas que tienen creatividad y dotes artísticos. Todo lo que Dios nos dio es bueno cuando lo usamos de la forma en la que Dios nos enseña y bajo el reglamento que Dios nos establece en su palabra. Ahora, durante estas décadas de esta doctrina, de esta corriente ideológica, los pastores, los siervos de Dios y muchos congregantes dejaron sus trabajos, sustentados en que en el Antiguo Testamento eran levitas y Dios les dijo que no tendrían heredad en la tierra que había repartido a las otras tribus de Israel, que no tendrían posesiones como terrenos, y ellos iban a vivir de los diezmos de las otras 11 tribus. Dios había creado
la economía perfecta, porque eran 11 tribus que con sus diezmos y ofrendas y todo lo que ellos trabajaban, podían sostener a los levitas que hacían el trabajo espiritual y que estaban como intermediarios entre Dios y los hombres, haciendo sacrificios de animales. Y hacían sacrificios por la paz y por los pecados, y las fiestas solemnes también hacían sacrificios, y el día del perdón, y el día del año nuevo, y el día del Sukkot se llama en hebreo, de las fiestas, y que después fue Pentecostés. O sea, durante todo este tiempo que fue el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, los levitas estaban entre Dios y los hombres. El sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año y estar en la presencia de Dios. Y como hemos mencionado, eran pocos los escogidos que podían estar en contacto con la presencia de Dios. Pero como no tenían al Mesías, como no tenían a Jesucristo, que es el que había de venir, bueno, Dios por eso diseñó de esa forma. En la actualidad ya no existen los levitas. Jesús es el sumo sacerdote y fue el último cordero inmolado que quita los pecados del mundo. Jesucristo rompió el esquema de levita, porque Jesús es el único intermediario entre Dios y los hombres. Lo otro era un ejemplo, como dice la Biblia, la sombra de lo que había de venir. Cuando Jesucristo rompe eso, Él establece su iglesia a través de los 5 dones del ministerio, que son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Entonces, cuando cuando Jesucristo establece su iglesia, nos empieza Él es el intermediario, Él es el proveedor, Él es todo, y se empieza a manifestar en nosotros de una manera completa, porque entonces abre el acceso al Padre, abre en nuestra vida el acceso al Padre, y nosotros ya podemos directamente acudir a la fuente de todo cuanto existe. Ahora, podemos ver en el Nuevo Testamento que Pablo trabajaba. Cuando estaba en la cárcel, no, pero cuando estaba libre, él trabajaba, algunos de los apóstoles trabajaban. Y el concepto del diezmo, del dinero, empieza Jesús a especificarlo, empieza a explicarlo de una manera muy real en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu cobra vida con el Espíritu Santo y nos conecta al Padre, y empezamos a entender muchas cosas que antes no había la revelación en el Antiguo Testamento. Ahora, en esta corriente que estábamos platicando, los feligreses donaron sus propiedades y sus posesiones para hacer grandes templos cristianos, unos auditorios inmensos y todo, pero también causó en ellos muchos conflictos financieros en su familia. Y los líderes, los ministros, impidieron que sus hijos estudiaran y prosperaran económicamente. Hace algunos años, cuando la ley cambió en México, algunos hermanos nos reunimos Dios nos dio un propósito de formar una universidad cristiana en México, y muchos de los siervos de Dios se opusieron a la formación de esta universidad, porque ellos decían, el Señor ya viene y lo único que tenemos que hacer es evangelizar. Esto fue antes del año 2000, y bueno, ya estamos en el 2016 y el Señor todavía no ha venido, y muchos de sus hijos, sus nietos, se perdieron esta educación que debían tener
porque Dios provee todas las cosas. Como decíamos en la palabra, como dice la palabra, Dios dio los talentos para que los pusieran a trabajar. Y así como esos ministros tomaron sus talentos y los enterraron, porque muchos de ellos podían haber desarrollado el pastorado, pero también otros talentos que Dios les había dado, otras capacidades, prepararse, capacitarse, y muchos no lo hicieron porque pensaban que eran pecado, y de verdad muchos lo hicieron con toda la sinceridad, ¿no? Destruyeron sus televisores, se quedaron sin coche porque sentían culpa, porque bueno, eso a lo mejor les generaba pecado. Y luego tomaron los talentos de sus hijos y de sus nietos y los enterraron en el mismo hoyo. Porque así como el que enterró su talento dijo, es que tú eres duro, eres un señor duro y actúas y cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Ese temor, ese miedo de que Dios se fuera a enojar si ellos estudiaban una carrera, si ellos prosperaban económicamente, ese miedo fue lo que llevó a un retraso en su desarrollo intelectual. No se capacitaron, por lo tanto muchos de esos hijos y de esos nietos no han podido prosperar económicamente, no han podido conseguir buenos empleos. Hay muchas congregaciones cristianas donde llegan a hacer algunos programas de empleo para los hermanos, para los cristianos, pero la mayoría tristemente no están capacitados porque traen arrastrando este pensamiento. Y todo esto basado en versículos fuera de contexto, porque Dios nunca enseñó eso. Daniel era un hombre culto. El profeta Daniel, que vivió en Babilonia, fue escogido como un joven culto. Y además lo capacitaron en ese país, en el idioma y en todo la ciencia y administración y todo lo que hacían, y él fue un hombre destacado. Entonces, Dios no enseñó ese tipo de cosas, pero como dijo Jesús, se equivocan porque ignoran las escrituras. Y eso pasa cuando hablamos de dinero. Hay muchas congregaciones donde ni siquiera se habla de dinero porque sienten que nada más mencionarlo es pecado. Hay congregaciones donde no se enseña a los cristianos cómo administrar los recursos, cómo pagar los diezmos. Los pastores se sienten culpables porque la gente les dice que están haciendo negocio con la iglesia y creen que los pastores viven nada más de oración o que no necesitan comida, que sus hijos no necesitan escuela, que no tienen derecho a unas lindas vacaciones. Esto es tremendo, porque lo único que ha traído es que la visión de la gente crea que si se convierte a Cristo, va a perder todo lo que tiene. Esto no es así. Dios no enseña esto. Y es el resultado de esta mala doctrina fue que muchas familias de pastores y cristianos, aparte de sufrir una terrible pobreza, muchos siguen viviendo esta escasez por falta de conocimiento de la Biblia y por la manipulación de los líderes que los llevaron a tomar esas malas decisiones. Y además, esa culpa que aún tienen simplemente de desear tener un auto como una necesidad. Y siempre tratan de justificarse. Bueno, es que yo quiero un coche, pero no es por vanidad, pero es por necesidad. Dios quiere que seamos prosperados. Dios quiere que seamos bendecidos. El problema es que toda esta amargura, toda esta escasez, toda esta necesidad, toda esta frustración que vivieron las familias de esa época, provocaron que muchos hijos de pastores, muchos hijos de cristianos fervientes, se apartaran de Dios. Porque como ellos escuchaban que Dios no quiere que tengas dinero, Dios no quiere que prosperes, Dios no quiere que estudies, entonces, si Dios no quiere que tenga dinero y bienes materiales,
pues hay que buscarlo fuera de Dios. Y empezó a ver en el corazón del hombre y de las congregaciones, empezó a ver esta ignorancia y esta otra mala doctrina que tenemos separado. Ahí fue donde empezó a hablarse de lo secular y lo espiritual, y entonces yo tengo un trabajo secular, pero entonces yo quiero servir a Dios. Esto no es así. Como dice la palabra, todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Nuestros dones y nuestros talentos glorifican a Dios. Nuestro trabajo glorifica a Dios. Es allí en las empresas, es ahí en los negocios, además de la iglesia, donde podemos dar testimonio de quién es Dios, donde podemos mostrar que somos íntegros, que los cristianos somos personas responsables, y dar testimonio de cuál es el Dios a que nosotros servimos. Así que esto también estaba equivocado. Y otro de las terribles consecuencias de esta mala doctrina es que se generó la nueva doctrina llamada de la prosperidad. Todo este dolor, toda esta amargura, todas estas heridas por chicos que no tenían dinero porque sus papás como ministros pues no recibían suficientes diezmos, o la gente los criticaba si les compraban ropa nueva, o la gente de verdad los agredía por ser hijos de pastor. Se separaron de Dios y otros empezaron a tratar de justificar con versículos sacados de contexto, entonces que los cristianos debemos ser millonarios y todos debemos estar en bonanza, porque si tú tienes problemas económicos, entonces no estás viviendo como Dios quiere. Entonces no estás dando testimonio, y entonces si tú tienes escasez, estás pasando por un problema económico, tienes un pecado oculto. Y se generaron todas estas sectas también manipuladoras que le venden a la gente una serie de artículos mágicos, entre comillas, ¿no? De que la Biblia tal y el aceite tal y el agua tal para que Dios te prospere, que no es más que hechicería y cosas que Dios aborrece. Y toda esta prosperidad, y entonces los libros que hablan de la prosperidad, bueno, creció la venta tremendamente de una serie de manipuladores que lo único que hicieron también es engañar a los cristianos. Porque la Biblia dice, como fue el primer texto que leímos, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Las finanzas, como vimos, las finanzas de Dios son diferentes a estos pensamientos humanos basados en naturaleza caída, alterando los versículos, sacándolos de contexto. Las finanzas de Dios están en la Biblia, lo que es correcto y lo que es bendición para nuestra vida. Número 1, lo que hemos aprendido y repetido una y otra vez, pero de verdad Dios quiere que no se nos olvide. El dinero es de Dios y los talentos son de Dios. Lo puso en nuestras manos para bendecirnos. En Deuteronomio 28 habla claramente de las bendiciones para los que obedecen la palabra de Dios, para los que ponemos nuestro corazón y todo nuestro esfuerzo y toda nuestra alma y toda nuestra mente en agradar a Dios, en conocer su palabra, en comprobar su voluntad agradable y perfecta y en ponerla por obra. En buscar a Dios cada día, en buscarle, en estar en su presencia para que Él nos muestre qué es lo que quiere y dirija nuestra vida. Estas bendiciones están ahí, también las maldiciones, pero hoy estamos enfocados en entender qué es lo que Dios quiere para mi vida, para mis finanzas. Dice ahí Deuteronomio 28, puedes leer todo el capítulo en tu casa, voy a tocar algunos versículos específicos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra
todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Verso 5. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar, o sea, tu despensa, tu refrigerador, serán benditos. Verso 8. El Señor te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. 11. Y te hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra. 12. Te abrirá el Señor su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Y si no te apartares, verso 14, si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha o a izquierda, para ir tras dioses ajenos y servirles. Dios dice que va a bendecirnos y dice que en el campo y en la ciudad, ahí en Deuteronomio 28, que nos pondrá por cabeza y no por cola, arriba y no debajo, que bendecirá todo, pero específicamente nuestras finanzas, nuestro trabajo, nuestros negocios. No todos nos dedicamos al campo, pero teniendo un negocio, el Señor multiplica la bendición en nuestra vida. Pero el último versículo que leímos aclara lo que es el problema para nuestro corazón. Hacer y servir dioses ajenos con D minúscula. Servir ídolos. En Mateo 6:24 dice la palabra de Dios: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Como vemos aquí, el problema no es el dinero, sino amar al dinero, servir al dinero. El dinero es un buen siervo para nosotros, es un medio, es un recurso y debe servirnos, pero es un muy mal amo. Dios le llama idolatría a quien sirve al dinero. Es idolatría y dice el Señor que si queremos ser bendecidos económicamente, no podemos amar al dinero. Esta es una enseñanza bíblica. El mundo te enseña, ¿quieres dinero? Atesóralo, cuídalo. Pero Dios dice, ¿quieres dinero? Obedéceme, hónrame, ámame con todo tu corazón, dice el Señor. ¿Quieres ser bendecido? No ames al dinero. Hemos dicho en muchas ocasiones, Jesús está delante de nosotros y la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Las bendiciones, como acabamos de leer, vendrán y nos alcanzarán. Quiere decir que las bendiciones están atrás alcanzándonos. Cuando yo volteo a buscar las bendiciones, le estoy dando la espalda a Dios. Y eso se llama idolatría. Amar al dinero, voy a repetir, ese es el problema. Servir al dinero, convertir al dinero en ídolo. Y quiero terminar con este análisis. Es necesario que analicemos nuestro corazón y el próximo viernes continuaremos con este tema. ¿Quiénes aman al dinero? ¿Los ricos? ¿Los pobres? ¿Los de la clase media? Número 1. Todo el que no reconozca que Dios es el dueño de todo cuanto existe y es el proveedor.
todo el que ponga sus ojos en que el que me provee es mi marido, el que me provee es mi jefe, es mi empresa, es el país donde vivo o a donde quiero vivir, o es mi fuerza, es mi capacidad, soy yo. Todo el que ponga sus ojos fuera de que Dios es el proveedor, está amando el dinero y está en pecado. Número 2, el que confíe en el dinero que tiene en el banco, en la cartera, en las propiedades, en los bienes, en la empresa que tiene. El que está muy, muy seguro y muy tranquilo porque la empresa que tiene es próspera y en eso se funda su confianza. Esa persona está amando al dinero. Número 3, todo el que se siente infeliz y angustiado cuando no tiene dinero. No solo los ricos aman al dinero. La gente que tiene necesidad, la gente pobre, la gente de clase media, que se siente angustiado cuando no tiene para pagar la renta, que se siente angustiado cuando no tiene el dinero, en lugar de confiar en Dios, está amando al dinero. Y número 4, todo el que manipula y castiga, entre comillas, el que usa el dinero para castigar a otros y manipularlos con el dinero que Dios puso en sus manos, haciéndoles ver que Él puede gastarse el dinero en lo que quiera, en un padre de familia, un jefe, o que puede gastarse el dinero porque es suyo. Todo el que manipula y castiga a otros con el dinero que Dios le prestó para administrar, está amando al dinero. Analicemos nuestro corazón y nuestra conducta en esta semana y los invitamos a unirse a nosotros el próximo viernes a las 10 de la noche a través de nuestra página, hermana Mónica Lara. Les bendecimos, declaramos una semana próspera y abundante y escudriña las escrituras porque ahí viene la libertad y la paz para tu corazón. Buenas noches, que el Señor les bendiga.